Vivamos la dinámica del reino de Dios de A.W. Tozer, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable, TV. En 1 Corintios capítulo 4, verso 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Superar los peligros a los que se enfrenta una iglesia sumida en el letargo espiritual supone descubrir el verdadero poder espiritual. El poder no descansa en la forma externa, sino más bien en la dinámica de la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía la autoridad de ser el apóstol principal y fue nombrado por el Señor para varias misiones. Una era recibir y conformar la verdad de la iglesia y guiar a la iglesia a una vida cristiana dinámica. Recibió la revelación directamente de Dios. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versos 12 al 13. Ese espíritu entró en Pablo cuando Ananías oró por él, y fue lleno del mismo Espíritu Santo. Recibió lo que estaba oculto, y fue el molde en el que Dios lo vertió. Luego también fue nombrado por el Señor para organizar un sistema y una política eclesiales. El Señor lo comisionó para que encarnase toda la autoridad existente en aquel momento. Quizá lo más importante de todo es que Dios le mandó que fuera ejemplo de lo que es el caminar cristiano. Pablo dijo lo siguiente, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4:17. Dijo estas cosas porque el hombre de Dios veía cómo unos cismáticos intentaban recortar su autoridad. Eran hombres que afirmaban que Pablo no era un verdadero apóstol porque nunca había visto al Señor. Los otros apóstoles caminaron con Jesús mientras él estaba en este mundo, pero esos hombres sostenían que Pablo no era apóstol y podían demostrarlo por el hecho de que llegó después de la muerte y la resurrección de Jesús. Ese era su argumento. No tenían en cuenta la visión que había tenido Pablo de Jesús como alguien nacido fuera de tiempo, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 8. Estos cismáticos que querían introducir división en la iglesia debían repudiar la autoridad de Pablo si querían afirmar la propia. Atacaron a Pablo, pero a él le daba igual, no le importaba, dice el texto, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 1 Corintios 4:4. Pablo sabía que si tenía alguna autoridad, debía ponerla de manifiesto. Envió a Timoteo para enderezarlos y prepararlos para su visita. ¿No es curioso que no haya nada nuevo debajo del sol? Hace años había un escritor estupendo que trabajaba para el Chicago Daily News. Fue a ver una obra de teatro griega clásica, Lisístrata, y después de verla, habló de ella en su columna. Escribió y dijo, fui a ver esa obra griega antigua, escrita por Aristófanes, y salí del teatro muy desanimado. Lo que me desanimó fue lo siguiente. No es que estuviera mal escrita o que los actores la representaban mal. No, salí del teatro convencido de que en 2400 años a nadie se le había ocurrido un chiste nuevo. Todo lo que escribió el viejo Aristófanes en sus comedias sigue flotando alrededor de nosotros. Ahora, ese era un hombre del mundo que hablaba de cosas del mundo, pero lo mismo sucede en la vida espiritual. Muchos imaginan que son originales, pero nadie lo es excepto Adán. Pablo escribió y dijo, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:18 al 20.
Esto es lo que quiero subrayar especialmente. El reino de Dios no consiste en palabras. Me encuentro entre los pocos que intentan advertir a la iglesia de este hecho en nuestros tiempos. No son muchos los que entienden lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Las palabras solo son la imagen externa de la verdad, nunca pueden ser la esencia interior. Las palabras son circunstanciales. Si yo dijera a todo el que sepa hablar sueco que traiga su Nuevo Testamento el próximo domingo, todo el que hable alemán que traiga el suyo, el que hable noruego el suyo y demás, tendríamos media docena de idiomas. Si dijera, ahora leamos en el libro de Apocalipsis, sería toda una revelación ver que las palabras eran solo circunstanciales. Lo importante es el significado. En medio de todas las palabras encontramos un significado espiritual, y las 6 personas han encarnado ese significado en 6 conjuntos distintos de palabras. No son palabras parecidas o semejantes solo en ocasiones. Debemos recordar esto. El reino de Dios no está en las palabras. Estas son solo secundarias, nunca pueden ser fundamentales. Cuando el fundamentalismo dejó de enfatizar los significados fundamentales y empezó a subrayar las palabras fundamentales, pasó del contenido a las palabras, del poder a las palabras, y así comenzó la decadencia. Existe una esencia de la verdad y puede adoptar la forma de las palabras como la semilla de una nuez sigue la confirmación y la configuración de su cáscara. La cáscara no es la semilla, ni la semilla es la cáscara. De modo que aunque la verdad adopta la forma de palabras, a veces la abandona. El gran error es decir que la forma es la esencia y expresar el reino de Dios en palabras. De modo que si estas son las adecuadas, lo habremos entendido todo. El que consiga un número de palabras mejor tiene más verdad. Esto no es necesariamente cierto. Las palabras engañan incluso a cristianos buenos, sinceros, que sienten que existe cierta seguridad en musitar palabras que tienen un poder para ahuyentar. Dime por qué el diablo debería tener miedo a las palabras. El diablo es la esencia de la sabiduría creada antigua, que disfrutaba de la perfección, de la belleza y de la plenitud de la sabiduría, y cuyo poder radica en su astucia y en su brillantez intelectual. ¿Me puedes decir cómo es que ese diablo de repente es tan tonto que tiene miedo de una palabra, o de un gesto, o de un símbolo? Me cuelgo una cadena al cuello y hago un movimiento con los dedos delante de mi rostro para mantener alejado al diablo. Me pregunto qué haría un hombre sin brazos si el diablo fuera a por él y no pudiera hacer el signo de la cruz. El diablo no teme a las palabras ni a los símbolos. Puedes rodearte de símbolos religiosos, tanto protestantes, católicos o judíos, que no te ayudarán en lo más mínimo, porque el diablo no teme a los símbolos. Es demasiado listo para ello. ¿Has visto algún niño pequeño que le tenga miedo a una máscara? Te pones una máscara y el niñito sale corriendo y dando gritos. Si el niño siguiera haciendo lo mismo a los 16 años, nos daría vergüenza. En cuanto crecemos, sabemos que las máscaras no significan nada. Las palabras no significan nada como palabras. Imaginamos que si pronunciamos determinadas palabras, tienen el poder de hacer el bien. Si decimos otras, tienen el poder de ahuyentar al diablo. Esto no es más que paganismo bajo otra forma. Pablo se dirigía a personas que fueron paganas hasta hacía poco y que se habían convertido recientemente. A los griegos les encantaba la oratoria y el lenguaje culto, y produjeron una gran literatura. Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:2-5. Cuando a un hombre le quitas la superstición por un instante, se siente tremendamente desnudo, pero a menos que eliminemos toda superstición, el Señor no puede revestirnos con el manto de la verdad. El reino de Dios consiste en poder.
Su esencia es poder. El Evangelio no es la afirmación de que Cristo murió por nuestros pecados, según dicen las Escrituras. 1 Corintios 15:3. El Evangelio es la afirmación de que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, más el Espíritu Santo contenido en esa afirmación, que la dota de significado y de poder. La afirmación por sí sola no servirá de nada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las iglesias que instruyen a los jóvenes desde la infancia con el catecismo y les enseñan las doctrinas para que estén bien instruidos en la palabra de verdad no logran llevarlos hasta el nuevo nacimiento? Creo que es muy positivo que un joven conozca la doctrina, pero ¿te has dado cuenta de que hay generaciones enteras de presuntos cristianos que han aprendido el catecismo, que conocen la doctrina, que son capaces de recitar el Evangelio tanto como la ley y que sin embargo nunca llegan a nacer de nuevo? Nunca llegan a esa maravilla deslumbrante que es la renovación interior. El motivo es que se les enseña que el poder radica en las palabras y quien las domina controla la situación, mientras que Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabras, el reino de Dios consiste en el poder que habita esas palabras. No puedes tener el poder sin las palabras, pero puedes tener las palabras sin el poder, y muchas personas de hecho lo hacen. El Evangelio, amados hermanos, es el poder del Espíritu que obra por medio de la palabra. Es la afirmación del hecho de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que resucitó, que fue visto por muchos y que está sentado a la diestra de Dios y perdonará a quienes creen en Él. Este es el Evangelio condensado, pero el poder debe estar dentro, porque si no, carecerá de vida. Pablo no apeló a ninguna autoridad dada a los hombres, rechazaba los discursos, por elocuentes que fueran, y también se negaba a que otros adoptaran su propia postura. Apeló directamente al poder del Señor resucitado, manifestado por medio del Espíritu. Él dijo: quiero que lo sepan, y les he enviado a Timoteo para que intente enderezarles y recordarles que lo que habla no es la boca de un hombre, sino el poder de Dios. Apelaba al poder del Cristo resucitado. Si esta iglesia y las personas que la formaban no vivían un milagro constante, no eran cristianos en absoluto, porque toda la vida cristiana es un milagro. Es lo que fue el arca de Noé en los días del diluvio. Estaba totalmente separada de la inundación, pero sin embargo flotaba sobre sus aguas. Es lo que fue Jesús cuando caminó entre los hombres. Estaba justo en medio de ellos, pero separado de los pecadores y más alto que el cielo más alto. Dentro del cuerpo de Cristo obra una energía constante procedente del Espíritu Santo que la convierte en un milagro perpetuo. Un cristiano no solo es alguien que ha creído, un cristiano es alguien que ha creído con poder. La operación del poder es el poder moral. Tiene el poder de exponer el pecado al corazón del pecador. Nadie será salvo de verdad hasta que sepa que es pecador, y nadie sabrá que es pecador simplemente porque lo amenacemos, se lo advirtamos o se lo digamos. Puedes acercarte a una persona y decirle: eres pecador, maldices y mientes, estás equivocado, eres malo. Ahora, esa persona sonreirá, meneará la cabeza y te dirá: sí, 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 ya sé que no tengo que hacer esas cosas, pero supongo que todos somos humanos. Ahora, no lo has convencido en absoluto a esa persona. Puedes leer las obras de Plutarco, Herbert Spencer, Bertrand Russell y todos los otros libros sobre ética y demostrarle que está muy equivocado, y aún así no sabrá qué significa ser un pecador perdido. Puedes amenazarlo diciendo que si no tiene cuidado, que si no endereza sus caminos, lo sorprenderá una guerra nuclear o el terrorismo reinará en el mundo, y aún así no podrás convencer a aquella persona. No le has dicho nada que no supiera. La palabra en Juan 16:8 dice:
y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, las Escrituras dicen que al oír esto, todos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. El verbo atravesar, según la tradición de Weymouth, de la frase sintieron su corazón atravesado, es una palabra más fuerte y profunda que el verbo compungir, porque los romanos atravesaron el costado de Jesús con una lanza. Las palabras de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, el profeta y apóstol recién bautizado, penetraron como una lanza con mayor profundidad que la que había atravesado el corazón de Jesús en la cruz, y de ese costado brotó sangre y agua. El Espíritu Santo no es algo sobre lo que podamos discutir o alguien de quien podamos decir: tú crees lo que quieras y yo haré lo mismo. El Espíritu Santo es una necesidad absoluta en la iglesia. Me entristezco en el Espíritu Santo porque Él tiene el poder de revelar el pecado, revolucionar, convertir y crear hombres y mujeres santos, y nada más podrá hacerlo. Las palabras no lo conseguirán, las instrucciones tampoco, una línea tras otra, un precepto tras otro, no lo conseguirán. Hace falta el poder de Dios. La operación del poder también es un poder persuasivo para derribar toda resistencia. Esta es la esencia del evangelismo. No son argumentos, no está en apelar a la baja condición humana, ni siquiera hay que apelar al intelecto humano. Más bien se trata del poder de persuasión que trasciende la capacidad de todo hombre. Es el Espíritu Santo que convence a la persona en lo más hondo del corazón de que estas cosas son ciertas. Un argumento nunca podrá llegar tan hondo. El razonamiento tampoco. Solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Además, la operación del poder también es el poder de crear reverencia y fomentar el éxtasis en la verdadera adoración. Si yo dispusiera estatuas alrededor de nosotros, encendiera velas, pusiera objetos de cristal tallados en Italia, vidrierías de colores, imágenes de pastores y altares, y me presentara envuelto en una túnica negra, te invadiría una sensación de reverencia. Sin embargo, aunque me gustan las vidrieras de colores, no son ellas las que crean esa reverencia. Los símbolos tampoco lo hacen. La reverencia es ese temor maravillado que invade el corazón humano cuando ve a Dios. Esto es lo que puede hacer el Espíritu Santo por medio de la palabra, y nadie más puede hacerlo. Ahora, puedo imitar las letanías todo lo que quiera. Podemos intentar adaptarnos, ser religiosos y eclesiásticos en grado sumo, pero una vez que ha acabado todo, la sensación que nos invade es, como mucho, psicología o estética. En 1 Corintios 14, del 24 al 25, Pablo afirma que cuando un pecador entra en una iglesia y el Espíritu Santo desciende sobre ella, el pecador se postrará sobre su rostro y dirá: verdaderamente Dios está entre vosotros. 1 Corintios 14, 25. De manera que existe un poder que induce a la reverencia, que fomenta el éxtasis, que trae la adoración que se encuentra en la palabra cuando se transmite con poder. Y el poder del Espíritu Santo es un poder magnético que nos acerca a Cristo y lo exaltará por encima de todas las cosas. Debemos exigir más que una doctrina correcta, aunque nos atrevamos a pedir menos. Debemos tener algo más que una vida recta, aunque esta es totalmente necesaria. Debemos exigir más que un ambiente agradable, aunque no nos contentemos con menos. Debemos exigir que se predique la palabra de Dios con poder y que la oigamos con poder. En 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5, Pablo escribió lo siguiente: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Y así es como la conocemos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir,
Pablo no solo tenía el poder, sino que el Evangelio podía operar con poder porque ellos lo escuchaban con poder. Por consiguiente, cuando el Espíritu de Dios se mueve por medio de la palabra predicada y escuchada con poder, se cumplen los objetivos de Dios. Los hombres son santificados y los pecados son perdonados y se lleva a cabo la obra de redención. Ahora, ¿cómo podemos conseguir esto? La manera tradicional es la oración, la fe y la entrega. Y no conozco otra. Ora. Y mientras oras, entrégate. Y mientras te entregas, cree. Esto es algo que debemos hacer todos. El pueblo de Dios tiene todo el derecho en las Escrituras para exigir que escuchen la palabra con poder. Y si no la escuchan con poder, tienen derecho a levantarse y preguntar por qué. Si lo único que oyes es enseñanza e instrucción, si en ellas no ves evidencia de Dios y el predicador no puede decirte por qué, apelo a Dios para que nos diga si esto es verdadero o no. Tienes derecho a exigir que venga otra persona capaz de transmitir la palabra con poder. Por otro lado, todo hombre que se levanta para predicar tiene el derecho a esperar que los oyentes crean en poder y que estén tan cerca de Dios, tan entregados, tan llenos de fe y tan asiduos en la oración que la palabra de Dios pueda obrar en poder. ¿No creeremos en Dios para este tipo de iglesia? Pues el reino de Dios no consiste en palabras, el reino de Dios consiste en poder. Confiemos en Dios para recibir la doctrina correcta. No nos atrevamos a tener menos, sino que debemos tener más. La vida correcta no hacemos tener menos, sino que debemos tener más. Seamos una iglesia agradable, pero tengamos cuidado de no ser solamente una iglesia agradable. Es sorprendente cómo la atmósfera social, religiosa o religioso-social puede invadir una iglesia hasta el punto en que es difícil decir que proviene del Espíritu Santo o que no es otra cosa que una serie de contactos sociales agradables. Creo que ambas cosas deben estar ahí y creo que pueden estarlo. Creo que cuando la iglesia primitiva se reunía y partía el pan, cumplía tanto su comunión espiritual como su comunión social. Por lo tanto, no hay motivo para que ambas no se unan. No hay motivo por el que la cordialidad cálida de la comunión social no pueda volverse incandescente gracias a la habitación del Espíritu Santo. Y esto será de tal forma que cuando nos reunamos, nos estrechemos la mano, cantemos, oremos y charlemos, tengamos una comunión social, más la unión y la comunión poderosa del Espíritu Santo. Procuremos que sucedan ambas cosas. Intentar destruir o evitar el contacto y la comunión sociales supone entristecer al Espíritu Santo, porque Él nos hizo los unos para los otros y quiso que la comunión social y la amistad fueran juntas. Quiso que partiésemos el pan, no solo formalmente en la iglesia, sino también entre una reunión y otra. Quiso que nos conociéramos por nuestros nombres de pila y disfrutáramos de nuestra comunión social. Las iglesias que han intentado destruir esto solo han conseguido convertirse en un tipo de iglesia descentrado y fanático. Por lo tanto, tengamos cuidado de no confundir una cosa con otra. Tengamos una iglesia amistosa, tengamos una iglesia moralmente correcta, tengamos una iglesia donde se enseñe la doctrina verdadera, pero tengamos también una iglesia en la que cualquiera de sus miembros pueda decir, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Primera de Tesalonicenses 1:5. Amados, esto tiene una gran importancia, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mary A. Ladbury tiene un himno titulado Parte tú el pan de vida. Y este dice así: Parte tú el pan de vida, Jesucristo, para mí, como partiste los panes junto a aquel mar allí. Más allá de santas páginas, yo te busco, mi Señor, y mi espíritu te anhela. Oh, tú, el Verbo Salvador. Bendice la verdad, Señor amado, para mí.
como aquel pan bendijiste en Galilea, así. Y ya no habrá más cadenas, los grilletes caerán, y hallaré por fin mi paz gloriosa y celestial. Tú eres el pan de vida, Señor, para mí, y tu santa palabra, la verdad que creí. Dámela de comer, y viviré en las alturas. Enséñame a amarla, fuente de amor más pura. Envía tu Espíritu, Señor, a mí, que toque Él mis ojos y me haga verte a ti. Muéstrame la verdad oculta en tu palabra, y en sus páginas revela tu gloria, bien amada. Es un placer, como siempre, compartir estas hermosas lecturas para el pueblo de Dios. ¿Qué les parece si culminamos este momento de reflexión con una oración? Amado Padre Celestial, gracias te doy por este momento tan maravilloso, Señor, en el cual hemos aprendido, Padre Celestial, que tu evangelio, Señor, no solamente son palabras, que tu reino, Señor, no consiste solamente en palabras, sino en un evangelio, sino en un reino, Padre Celestial, que se predica en el poder de tu Espíritu Santo. Amado Señor, te ruego, Señor, que cada uno de nosotros nos volvamos atalayas, Padre Celestial, de tu palabra, de tu evangelio, de tu reino, pero atalayas, Señor, que hagan su trabajo en el poder del Espíritu Santo. Amado Señor, ayúdanos, Señor, a tener más comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a que nuestro tiempo de oración sea mucho más prolongado y que tu Espíritu Santo obre a través de cada ministerio, Señor, que esté escuchando este mensaje. Amado Señor, te ruego por cada siervo, por cada sierva que esté escuchando, Señor, este mensaje. Señor, te ruego que obres en su corazón, obres en su ministerio, en su familia, Padre Celestial. Señor, derrama dones y ministerios aún en su generación, aún en sus niños, aún en sus hijos, adolescentes, Padre Celestial, para gloria y honra tuya, Señor. Necesitamos obreros, Padre Celestial, porque la mies es poca. Padre Celestial, te ruego que guardes esta enseñanza en los corazones de cada oyente, Señor, que se ha dado cita en este canal. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por acompañarme hasta este momento en esta transmisión de Gracia Incomparable TV. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones apoyan muchísimo a este canal y hacen que este contenido se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchos más creyentes alrededor del mundo puedan ser bendecidos, al igual que usted, por medio de este mensaje. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos vemos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV.